Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruiz Margarita Pérez González, estudiante del programa Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de Quindío. En este video voy a explicar los conceptos fundamentales sobre la catalogación de publicaciones seriadas, respondiendo a las preguntas planteadas en la actividad. Hablaré sobre catalogación descriptiva y analítica, sobre las reglas RCAA2, el estándar RDA, el formato MAR 21 y finalizaré con 2 ejercicios prácticos de catalogación de una revista digital colombiana. Catalogación descriptiva analítica. Empecemos con los dos tipos de catalogación que aplican a las publicaciones seriadas. La catalogación descriptiva es el proceso mediante el cual registramos los datos externos e identificamos de una publicación seriada, en este caso de una revista. Es decir, describimos la publicación en su conjunto, su título, quién la publica, dónde y cuándo se publica, su frecuencia, su descripción física y su ISSN, que es el número que la identifica de forma única en todo el mundo. Una forma sencilla de entenderlo es pensar que la catalogación descriptiva es como hacerle la cédula de identidad a la revista, describes quién es, de dónde viene y cómo se presenta. Y en la catalogación analítica, en comparación de la descriptiva, va un poco más allá, es más profunda. En lugar de describir la revista completa, describimos cada artículo individual publicado dentro de una revista. Catalogamos el artículo como una unidad propia, pero siempre vinculándolo con la fuente, es decir, con la revista donde aparece. Si la descriptiva es la cédula de la revista, la analítica es como una ficha individual para cada artículo que vive dentro de ella. ¿Qué datos se registran del artículo? El autor del artículo, el título del artículo, el resumen o nota de contenido, materias o descriptores temáticos, la fuente, título de la revista, más el volumen, el número, página y año. ¿Por qué es tan importante aprender esto como futuros profesionales SITBA? Porque nuestra función principal es organizar el conocimiento para que las personas puedan acceder a él. Sin una catalogación correcta, los usuarios simplemente no pueden recuperar la información que necesitan. Las revistas científicas y las académicas son fuentes de conocimiento de alto valor y dominar su catalogación nos permite trabajar en catálogos, repositorios y sistemas de bibliográfico a nivel nacional e internacional. Pasemos ahora a las reglas de catalogación angloamericanas, conocidas en español como RCAA2 y en inglés como AACR2. Estas reglas son el código de catalogación más utilizado durante el siglo XXI. Fueron publicadas en su segunda edición en el 1978 como resultado de la colaboración entre bibliotecas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Su función es establecer las normas que debe seguir un catalogador para describir cualquier tipo de material bibliográfico, sea libros, mapas, recursos electrónicos y por supuesto publicaciones seriadas. Dentro de estas reglas existe el capítulo 12, que es específicamente el que nos interesa porque está dedicado completamente a las publicaciones seriadas. Este capítulo define qué es una publicación seriada, una publicación que se emite en partes sucesivas de forma continua, con intención de prolongarse indefinidamente. Bajo esta definición entran las revistas, periódicos, anuarios, memorias y actas de congreso. El capítulo 12 también nos indica cómo registra cada área de descripción, el artículo, la responsabilidad, los datos de publicación, la descripción física, la frecuencia, la numeración y cómo asignar el ISSN como identificador único de la publicación. Ahora hablaremos de la RDA, Resource Description and Access, que en español significa descripción y acceso a los recursos. RDA es el nuevo estándar internacional de catalogación que está reemplazando gradualmente a las RCAA2. Fue publicado en el año 2010 y se actualiza de forma continua. Se basa en los modelos conceptuales FRBR, requisitos funcionales de los registros bibliográficos, y está diseñado especialmente para el entorno digital. ¿En qué se diferencia de las reglas RCAA2? Hay varios puntos claves. Primero, las RCAA2
usaban muchas abreviaturas como ED o JL, mientras que el RDA escribe las palabras completas, por ejemplo, editor o ilustraciones. Esto hace que los registros sean más claros y comprensibles. Segundo, el RDA está diseñado para funcionar en la web semántica Linked Date, lo que significa que los registros pueden conectarse entre sí y con otros recursos en Internet, algo que MARC 21 con RCAA2 no podía hacer de forma eficiente. Tercero, el RDA tiene un valor mejor de las relaciones entre obras, expresiones y manifestaciones de un mismo recurso. En cuanto a las desventajas, el RDA tiene una curva de aprendizaje alta. Para quienes ya conocen el RCAA2, requiere acceso a la plataforma de pago llamado RDA Toilet y muchas bibliotecas latinoamericanas todavía están en proceso de migración. Ahora explicaré qué es el formato MARC 21 y cuáles son sus etiquetas más utilizadas en publicaciones seriadas. El MARC 21 significa Machine Read Cataloging, es decir, catalogación legible por máquina. Es el formato estándar que permite que los registros bibliográficos sean leídos, procesados e intercambiados entre sistemas informáticos de diferentes bibliotecas del mundo. Fue desarrollado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Un registro MARC se estructura en 3 elementos básicos. Primero, la etiqueta, que es el número de 3 dígitos que identifica qué tipo de dato viene. Por ejemplo, la etiqueta 245 siempre indica que ahí está el título. Segundo, los indicadores. Son 2 posiciones que modifican cómo se interpreta ese campo. Y tercero, los códigos de subcampo, que van precedidos por el símbolo de dólar y una letra, y subdividen el campo en partes más específicas. Por ejemplo, en el campo 245, el símbolo A es el título principal, el símbolo B es el subtítulo y el símbolo C es la mención de responsabilidad. Las etiquetas más utilizadas para catalogar publicaciones seriadas son el 022 para el ISSN, el 245 para el título, el 264 para los datos de publicación, el 300 para la descripción física, el 310 para la frecuencia, el 362 para la numeración, el 650 para los descriptores de materia y el 776 que es exclusivo de las analíticas y vincula el artículo con su revista fuente. Ahora bien, ¿qué modelo puede reemplazar a MARC 21? El modelo que está siendo desarrollado para ese fin se llama BigFrame, Bibliographic Framework Initiative. Es una iniciativa de la Biblioteca del Congreso que usa tecnología de Linked Date y RDF. BigFrame organiza la información en 3 entidades: la work, que es la obra abstracta, la instance, que es la manifestación concreta, y el ítem, que es el ejemplar físico real. Su objetivo es conectar los recursos bibliográficos en la web de datos abiertos, algo que MARC 21 no puede hacer por su estructura cerrada. Para el primer ejercicio realicé la catalogación descriptiva de la revista Innovar, revista de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es una revista digital de acceso abierto, catalogada con la norma RDA en formato MARC 21. Voy a aplicar cada campo de registro. En la etiqueta LDR, cabecera del registro, este es el primer elemento del registro. En la posición 06 registré la letra A, que significa que el material es texto. En la posición 7 registré la letra 6, que indica que es una publicación seriada. Esta cabecera le dice al sistema informativo qué tipo de material está procesando. En el campo 008, información general codificada, este campo contiene datos que el sistema usa internamente para filtrar búsquedas. Aquí registré el año de inicio de la revista, que es el 1991, el país de publicación con el código CO,
que significa a Colombia, la frecuencia con la letra Q, que significa trimestral, en inglés quarterly, y el idioma con el código ESP, que significa español. También indiqué el soporte, que es un recurso en línea. El soporte recurso en línea. En el campo 022, el ISSN, aquí registré los números. En el campo A registré el ICN, la versión en línea, que es el 22486968, y registré el ISSN de la revista impresa, que es el 0121 del 51. Se registran los dos porque la revista tiene en ambos formatos, existen ambos formatos, pero el principal ahora es el digital. Entonces los indicadores van en blanco porque no necesitan modificación. En el campo 022, no, en el campo 040, que es la fuente de catalogación, este campo indica quién realizó el registro. Entonces, ¿y bajo qué norma? En el subcampo A, ¿cierto? Registré el código COBON, que significa la Biblioteca Nacional de Colombia. En el campo B registré las siglas ESP, que significa el registro en español. Y en el campo E registré en el campo registré RDA, que indica que la norma aplicada fue la de RDA. Bueno, en el campo 110, que es encabezamiento principal de la entidad corporativa, como la revista no tiene un autor personal, sino que la publica una institución, utilicé el campo 110 en lugar del 100. El indicador 2 significa que el encabezamiento empieza directamente por el nombre de la entidad, ¿cierto? En el símbolo A registré el nombre de la Institución Universitaria Nacional de Colombia. En el símbolo B registré la dependencia, que es la Facultad de Ciencias de Economía. Y en el símbolo E registré el rol que cumple esa entidad, que es editor. En el campo 245, que es el título e indicadores de responsabilidad, este es uno de los campos más importantes, porque el indicador 1 indica que si se genera punto de acceso por este título, y el indicador 0 indica que el título no empieza con artículo. En el símbolo A registré el título principal, que es innovador. En el símbolo B registré el título que es revista de Ciencias Administrativas y Social. En el símbolo C registré la mención de responsabilidad, que es la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. En el campo 246, el cual es la variante del título, este campo registré otras formas del título por las que alguien podría buscar la revista. Por ejemplo, en el símbolo, aquí en el indicador 1, genera una nota de variante, y el indicador 3 indica que es otro título. En los símbolos A registré la variante Innovar Your, que es como también se conoce internacionalmente. En el campo 264 significa producción, publicación y distribución. Aquí registré los datos de publicación. El indicador 1 indica que es información de publicación, y en los subcampos del símbolo A registré el lugar, el cual es Bogotá. En el símbolo B registré la editorial,
que es la Universidad Nacional de Colombia. En el símbolo C registré la fecha de inicio, que es el año 1991, y va seguido con un guión abierto que indica que la revista sigue publicándose hasta la fecha y no tiene fecha de cierre. En el campo 300, que es la descripción física, este campo cambia significativamente cuando catalogamos una revista digital con RDA. En lugar de registrar volúmenes o centímetros, como haríamos en una revista impresa, en el símbolo A ya registramos lo que es la palabra no, en el símbolo, disculpa, en el símbolo A registré el recurso en línea, ya, que es la forma correcta en RDA para describir un recurso digital. En el símbolo B registré las características adicionales, que son las ilustraciones, tablas y gráficas. Entremos al campo 310, la cual significa frecuencia actual. En este campo registré la periodicidad actual de la revista. En el subcampo con el símbolo A registré la palabra trimestral, lo que significa que se publican 4 números al año. En el campo 320 significa la frecuencia anterior. Este campo registra la frecuencia que tenía la revista antes de la actual. En el símbolo A registré el semestral y en el ver el periodo en que tuvo esta frecuencia, desde 1991 al año 99. Esto es importante porque documentó la historia de la publicación. Bueno, en el subcampo 362, que es designación numérica y cronológica, este campo registra desde qué número empezó la revista. El indicador 0 indica que la información está en forma formateada. En el símbolo A registré volumen 1, el número 1, la fecha, que es enero-junio del 91, seguido de un guión abierto que confirma que la revista continúa publicándose. En el subcampo 500, en la cual son notas generales, registré 2 notas generales. Ya. En la primera, el símbolo A, indiqué que el título fue tomado de la página principal del sitio web, que es de donde se obtuvo la información para catalogar. En la segunda, el símbolo A, aclaré que la publicación también está disponible en la versión impresa con el número ISSN 01215051. En el subcampo 506, que son las notas de restricciones de acceso, este campo es muy importante en recursos digitales. En el símbolo A registré acceso abierto, lo que indica que cualquier usuario puede consultar la revista de forma gratuita sin necesidad de suscripción. En el campo 650, la cual son los descriptores de materia, registré 3 campos. Registré 3 campos 650. Uno para cada tema principal de la revista. En el símbolo A registré los temas de administración de empresa, que son ciencias sociales y gestión organizacional, y en cada uno del campo, en cada uno, el subcampo 2 contiene el código LEP, ¿ya? Que indica que estos términos previenen de la lista de encabezamientos de materia en bibliotecología, que es el vocabulario controlado oficial usado en las bibliotecas colombianas. En el subcampo
710, entrada secundaria de entidad corporativa. Este campo registra una entrada secundaria para la entidad responsable, permitiendo que la revista también sea recuperada buscando por el nombre de la institución. Registra el símbolo A, que significa Universidad Nacional de Colombia. El símbolo B, que es Facultad de Ciencias Económicas. En el campo 856, que es la localización y acceso electrónico, este es el campo exclusivo de los recursos digitales. El primer indicador, 4, indica que el acceso es de vía a HTTP, es decir, por Internet. El segundo indicador, 0, indica que el recurso en línea es el propio recurso catalogado. En el símbolo U, registré la URL directa de la revista en el portal de revistas de la Universidad Nacional, y en el símbolo Z registré una nota publicada que ve el usuario, acceso abierto en línea. Para el segundo ejercicio realicé la catalogación analítica de un artículo publicado de esta misma revista, Innovar. El artículo se titula Transformación digital en las organizaciones, retos y oportunidades para la gestión administrativa, de la autoría de Fernando Martínez López, publicado en el volumen 33, número 87 del año 2023, en las páginas 23 a 38. Bueno, en la etiqueta LDR, cabecera del registro, el cambio más importante está aquí, porque la posición 06 sigue siendo A de texto, pero la posición 07 ahora es B, que significa parte analítica o competente. Este cambio le indica al sistema que no estamos catalogando una publicación completa, sino un artículo que forma parte de una publicación mayor. Ya en el subcampo 008, la información general codificada. Este es el registro, en este se registró el año, que es 2023, cierto, que corresponde al año de publicación del artículo, el país, que sigue siendo Colombia, y el idioma, que es SP, español. En el campo 040 se colocó la fuente, bueno, aquí es la fuente de catalogación, igual que en la descripción, que en la descriptiva, ¿cierto? Pero, bueno, en el símbolo A, que es el código de la Biblioteca Nacional de Colombia, con los símbolos COBVN, y el símbolo B significa que es idioma español. En el símbolo E, la norma del RDA. Sigamos en el campo 100, ya es el encabezamiento personal. Este es un cambio fundamental respecto a la descriptiva. Antes usé el campo 110 porque el responsable era una institución. Ahora uso el campo 100 porque el responsable es una persona, el autor del artículo. Entonces, el indicador 1 indica que el nombre está formado, el nombre está en formato invertido, pero el apellido, luego el nombre, el cual es el símbolo A, ¿cierto? Que registre Martínez López Fernando, y con el símbolo E registré su rol, que es el autor. En la etiqueta 245 significa el título, el cual ahora el campo es 245, que contiene el título del artículo, no el de la revista. En el símbolo, no el de la revista, en el símbolo A, registra el título principal, transformación digital en las organizaciones. En el símbolo B, el subtítulo, retos, oportunidades para la gestión administrativa. Y en el símbolo C, registré la mención de la responsabilidad, Fernando Martínez López.
En el campo 264, datos de publicación, registré el símbolo A, significa Bogotá, el símbolo B, la editorial, que es la Universidad Nacional de Colombia. En el símbolo C, registré la fecha, que es el año 2023, que es el año específico del artículo, a diferencia de la descriptiva, donde la fecha quedaba abierta en un guión. En el campo 300, el cual significa descripción física, en la analítica el campo es 300, ya no dice 1, el indicador, pues el recurso ya no dice 1, recurso en línea, sino que registra las páginas específicas donde se encuentra el artículo. ¿Ya? En el símbolo A registré las páginas, las cuales son de la 23 a la 38. En el símbolo B registré las características, que son ilustraciones y tablas. En el campo 500, la cual significa notas generales, registré en el símbolo A el artículo, una nota aclaratoria, que es artículo de revista científica, para indicar la naturaleza del recurso catalogado. En el campo 520, lo cual significa resumen, este campo no existe en la catalogación descriptiva de la revista, pero es muy importante en la analítica, ya que en el símbolo A registre un resumen del contenido del artículo, un artículo describiendo que analiza los principales retos y oportunidades de la transformación digital en las organizaciones colombianas, con énfasis en la gestión administrativa. Esto le permite al usuario conocer el contenido antes de consultar el artículo. En el subcampo 650, significa descriptores de materia, registré 3 suscriptores temáticos específicos del artículo, los cuales en el símbolo A registré transformaciones digital, gestión administrativa e innovación organizacional, la cual en cada uno, el campo 2 significa LED, indica que los términos vienen en la lista de encabezamientos de materia en bibliotecología. En el subcampo 650, en el campo 773, que lo cual significa entrada de fuente, este es el campo más importante y exclusivo de toda la catalogación analítica, porque es el que vincula el artículo con una revista donde fue publicado. Sin este campo, el registro quedaría completamente desconectado de su fuente. En el símbolo T, registré el título de la revista, que es Innovador Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. En el símbolo X registré el ICBN de la revista, que es 22486968. En el símbolo G registré la localización exacta del artículo dentro de la revista, que es volumen 33, número 87, año 2023, página 23 a la 38. Este subcampo es fundamental porque le dice al usuario exactamente dónde encontrar el artículo. En el subcampo D, registré los datos de publicación de la fuente Bogotá Universidad Nacional de Colombia. En el campo 856, como último, es la localización y acceso electrónico. Igual que en la descriptiva, el indicador 4 indica acceso por internet y el indicador 0 indica que es el recurso mismo. En su símbolo U, registra la URL específica del artículo, la cual dentro del portal de la revista. En el símbolo Z, la nota es pública, la cual es acceso al artículo en línea.